nuevas formas que propone el neoliberalismo como únicas para pensar el sistema de relaciones, ya ni siquiera entre cuerpos, sino nada más entre puro intercambio monetario, entre emprestitos, empresa, qué sé yo. La única política social del neoliberalismo entonces es el crecimiento económico, un poder ligado, pues sí, tautológicamente a la cuestión de crecimiento económico. Esta política social privatizadora no nada más es privatizadora de empresas, sino que privatiza cuerpos, y al privatizar cuerpos precisamente se legitima el Estado. Si yo privatizo un cuerpo es porque ya le anulé la historia y toda la posibilidad de interés en analizar un cierto sistema económico que me propulsa así, no de otra manera. No, y ahí también, y hay como todo un lacanismo en Foucault, porque cuando dice privatizar, sí, se refiere a un montón de cosas al mismo tiempo, y las va como desglosando. Pero cierra también con la cosa de que se privatiza en el sentido de que la vida privada de la gente se regula biopolíticamente. Es vida privada y te privo de la vida, es todo el juego. Claro. No, pero voy al punto de cuando los padres hacen las veces del médico, del estado, del policía, o sea, los padres son los que te hacen que internalices la biopolítica, no es el policía. Ya el policía es algo más complejo que llegará si eres un disidente, pero en realidad los padres, bajo unas buenas formas, como las buenas formas de ser, de crecer, hablar, educarse, taparse, reírse, comer, bañarse, esas son las prácticas, o sea, así es como de jodido. Pues, y entonces el concepto policía cambia, porque tiene que ver más con la administración de cuerpos. Claro. Y entonces cualquiera de nosotros puede ser un administrador. Exactamente, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, cuando Foucault dice que es una complejidad científico-policíaca, a eso es a lo que se refiere dentro de un montón de cosas, porque estamos diciendo complejidad, y justo el paradigma, por darle un lugar a Kuhn todavía ya en inicios del siglo XX, por decir paradigma o por decir vanguardia discursiva o qué sé yo, ese paradigma, ¿no?, estaría, digamos, de la complejidad, apelaría a que son varias cosas al mismo tiempo, o sea, que es como todo un proceso, porque hay como puntos en donde le dicen a Foucault, oye, pero tú no dijiste nada nuevo que Marx. Pues Marx dijo que la economía pues, era la base de la sociedad, y venían superestructuras, es como dijiste lo mismo que... Y entonces Foucault dice, no, estoy concluyendo lo mismo que Marx, pero estoy dando cuenta de una complejidad que no había visto nadie. O sea, esa es mi virtud, o sea, no como decir algo más que Marx, o desmentir a Marx, o superar a Marx, que ahí hay como una charla muy buena cuando llegan y oye, hay que deshacernos de Marx. Y Foucault dice casi, no, pues primero hay que alcanzar a Marx. Entonces, como antes de que resolvamos a Marx, primero hay que llegarle. Porque, o sea, hablan y han hecho, pero en realidad todavía no entendemos a Marx. O lo que él dijo por materialismo histórico. Es más, primero lleguemos a Hegel. Así como creo que estamos lejos de Hegel aún y queremos superar a Marx. Es como, o sea, primero lleguemos a Hegel. Entonces, bueno, en este sentido, lo que está diciendo Foucault es que se está privatizando los espacios privados, pues, o sea, la casa, la cama, así justo lo que nos enseñó Freud, ¿no? Privatización de la... Claro, o sea, la relación sexual. Piensa en Freud. Freud dice en tonos libertarios, ¿no? Ahí el amo de Freud, ¿no?, por no decirle el torzón de Freud, dice, claro, porque Foucault siempre lo pone en términos de un pinche policía, así de que si hay un verdadero policía es Freud, que bueno, es injusto con Freud en varios pasajes, pero nos gustan estos tonos arriesgados de Foucault, su mejor crítico sin lugar a duda. Cuando Foucault, perdón, qué buen lapsus, cuando Freud dice, es casi lo mismo, claro, bueno, es como el o el contrapolicía, Foucault. Cuando Freud dice, todo es relación sexual, o que lo tachan de pansexualista, ¿no?, porque toda tu teoría es sexual, tal, no es que eso sea la crítica, justo es cierto, o sea, y ese es el problema, o sea, que todo es sexual. Entonces, Freud crea las condiciones de percepción para poder vigilar la cama, lo que nos faltaba, porque ya estábamos como vigilados pues, en todos los ámbitos, nada más faltaba la relación sexual. Entonces Foucault también se burla, hoy en día, cuando dice, bueno, el discurso de la libertad sexual, ¿no? Ya no te tienes que casar, puedes andar con varias chavas,
matrimonio libre, matrimonio gay, ya pronto va a haber el matrimonio zoofílico, una cosa así, tú puedes casar, o sea, eres libre. Aquí está la foto. Claro, aquí está Foucault con su gato, como de zoofílico. Bueno, en ese sentido Foucault dice, ajá, somos libertad sexual. El problema es que hay un discurso de la sexualidad, de la libertad sexual. Entonces, ¿qué pasa? Lo del socialismo, que crearon un reglamento de qué ser libre o cómo hacer la libertad sexual. Entonces, si te sales de esas condiciones de veredicción de libertad sexual, entonces ya no estás haciendo sexualidad, ya estás haciendo perversión, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso de la libertad sexual, antes que libertad, requiere toda una disciplina de la sexualidad. Apaga la tele antes de coger, como dice Foucault, ¿no? Bueno, se creen bien libres, pero no pueden coger con la tele, entonces tienen que apagar la tele. Y tienen que coger en camas. Antes del siglo XVIII se puede coger en todos lados. Y ahora escoger en cama. O sea, ¿qué nivel de disciplina? Soy libre, voy a hacerlo en la cama, sin la tele, en la quincena, o sea, como, y comprando esto, con condón. Pensemos la disciplina del condón presentada en términos de libertad sexual. O sea, eso es el problema. Claro, o sea, te estoy liberando, pero si no usas condón, no, es que es un peligro, te va a dar chancro, te va a salir unas grandes bolas, te vas a morir, tal. O sea, justo, o sea, piensen el nivel de disciplina que es tener que usar una píldora, o un parche, o un condón, o apagar la tele, o hacerlo en la cama, en la noche, tal. En la noche, o por qué no tal día, o en la lavadora, o eso. Bueno, eso pues sí pasa, ¿no? Pero es visto como justamente, ay, güey, o sea, eso está como padre alguno, o sea, pero en la cama es el lugar de la sexualidad, ¿no? Entonces, piensen la disciplina que va ahí implícita en hacerlo en la cama. Y es algo que no cuestiona, es como, claro, está súper... Bueno, entonces, Freud nos hizo un campo de percepción de ver eso. Y justo Foucault pues, va a decir, bueno, sí, Freud lo pensó en términos más emancipadores, pero devino en que el dispositivo lo utilizó para poder... Sobre todo que fue una propuesta política y a fin de cuentas al neoliberalismo eso no le pasa de largo. ¿Ya? Podemos pensar inclusive toda esa tergiversación de la teoría nietzscheana por los nazis desde el mismo efecto que produce Freud para la disciplina de la cama. A fin de cuentas, la lección que le dan los nazis al neoliberalismo es que no es necesaria la historia ni la memoria. Tú puedes arrasar con la historia y la memoria de un pueblo y a fin de cuentas lo único que me interesa como sistema global de mercado es el crecimiento económico. Esta apuesta freudiana, sí, de un cuestionamiento radical de la sexualidad, a fin de cuentas en estos tiempos tiene que ver con un ajuste y una afinación y una acción muy sutil de las psicoterapias que van encaminadas a domesticar al niño que se masturba. Ya no se le dan toques, pero ahora se le interpreta que si los trenecitos están chocando es porque mamá y papá estaban cogiendo y entonces por eso él no puede hablar. Es el caso Dick de Melanie Klein. Es decir, como algo que yo pienso que no tiene ningún efecto político, el neoliberalismo, dado que tiene todo este sistema de racionalidad gubernamental, lo capta. Y al captarlo hace de eso un efecto de mercado, porque eso que pasa ahí ya es un dato. Si nosotros producimos datos, pues eso no es sin importancia para un sistema global de dominio y administración de la muerte. Claro, entonces bueno, pues precisar eso, o sea, que no solo se privatiza el sentido de, por decir, se privatiza el hospital o Pemex, o sea, que es como la parte más, que sí, también es jodida, claro, y es lo más... No, o sea, se privatiza la vida privada de la gente, o sea, ese es el problema, pero se privatiza en tanto que la policía interfiere, ya no la policía directamente, sino el padre encarna los intereses históricos del dispositivo biopolítico y los transmite como educación a sus hijos, como los buenos valores, como una forma de ser un sujeto correcto. Y entonces ahí, o sea, ese es el problema, o sea, cuando otro sujeto, y entonces por eso mismo, cuando dicen, oye Foucault, tú no dijiste nada nuevo de lo que había dicho Marx, y dice, sí, las conclusiones, finalmente cedamos que son las mismas. El proceso es lo distinto, y ahí justo está Foucault, porque nos está diciendo, sí, las naciones quieren crecer, ¿no? O sea, y pues, la economía y vender y consumir, sí,
Pero lo que está dando cuenta Foucault es ese proceso complejo que está atrás, que para que las naciones tengan un crecimiento económico, se necesita que los cuerpos estén gestionados. ¿Por qué? Y ahí viene esa parte que siempre le faltó, que yo hubiera querido que Foucault siguiera vivo mucho más tiempo para que hiciera como la historia de la colonización. O más bien, claro, o bueno, quién sabe si hubiera acabado un reality show. No, jamás, ¿no? Bueno, claro, no sé, haciendo ahí, quién sabe qué hubiera terminado siendo Foucault, que bueno que se murió y no se vendió, sí, porque si no, quién sabe qué hubiera terminado, pero bueno, el punto es justamente que esta, digamos, complejidad, ¿no? Hay momentos en donde Foucault sí lo dice, o sea, la colonia, ¿no? Y lo que nos toca hacer o podemos hacer es como estas discontinuidades biopolíticas en la colonización de nuestro continente o de nuestros pueblos, porque Foucault no lo trabaja, pero va a decir, güey, ahí está la génesis biopolítica, ¿no? O sea, igual él se basa del siglo XVIII para acá, pero en realidad, ¿por qué? Porque lo que la colonia, o en términos biopolíticos, como se tendría o se puede entender la colonia, más allá de todo lo que pasó, el saqueo tal, fue instrumentar gubernamentabilidad o una razón de gobernar o un arte de gobernar en el sentido contemporáneo, es decir, que se crearon, ¿no?, unas reglas de gobierno, que ya no es el tirano, el soberano golpeando nada más, sino más bien es ir creando una población que se regule y se gestione a las condiciones de trabajo que yo necesito, ¿no? O sea, la colonia fue modificar cuerpos, organizaciones sociales, para ajustarlas a un estándar ritmo de condiciones económicas que necesito. Eso no lo dijo Marx. O sea, eso es lo que está poniendo Foucault. Pues, o sea, cómo se fueron creando esas condiciones de fuerza de trabajo, porque Marx estudia ya, digamos, al proletario proletarizado, o sea, ya que está proletarizado, ya que defiende los valores burgueses y está confundido, o sea, eso Marx es el mejor. Pero el proceso de cómo se proletariza la gente, Marx no lo dijo, ¿no? Ni en sus textos de la colonia, ni en... Entonces, Foucault está explicando cómo se proletariza los cuerpos, cómo se van proletarizando. Y entonces Foucault va a tener, aparte, por eso pues, también le ocurrieron los marxistas, que era como su fantasma, ¿no? Así como que lo veían venir y dicen, puta, y viene ese, claro, no le gustan los partidos, no le gusta la URSS, bueno, justamente va a ser que Foucault nos va a explicar el proceso de cómo se proletariza, y justo en Foucault va a haber una suerte de detestar al proletario, lo cual los marxistas no le perdonaron, o sea, porque era como, güey, el agente de la transformación es el proletariado. Y Foucault dice, no, güey, el proletariado ya es el que se compró toda la biopolítica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si los proletarios hicieran su dictadura, su tiranía proletaria, pues harían un capitalismo de verdad. O sea, ya sin defectos. ¿Por qué? Porque, y esta es una discusión que también es fundamental que viene en este texto. Foucault está diciendo que el problema de la izquierda es que se sigue moviendo dentro de la moral de la derecha, por así decir, o que sigue recurriendo a la dicotomía izquierda-derecha, lo cual ya es como jugar sus reglas. En este sentido, Foucault está como criticando, y esto es como, y viene como muy preciso, que la izquierda quiere hacer al hombre puro, el hombre que no es corrupto, ¿no? El hombre que no roba, el hombre que es sano, el hombre que no se droga, que no se alcoholiza, que cuida, ¿no? Que sana, que mejora. Entonces, el problema, en realidad, para Foucault, es que la izquierda tiene una gran moral. O sea, el problema de la izquierda es que carga con una moral que la derecha no. O sea, carga con demasiado peso a lo güey, porque son valores del capitalismo. O sea, no es capaz de transvalorizar, como diría Nietzsche, o de inventar valores, de inventar lenguaje, de inventar normas, de transgredir. Por eso Foucault se inclina por la transgresión, no por la idea del hombre puro que no es corrupto y que es como el que la izquierda todavía quiere. O sea, cuando a las izquierdas tú les dices, el narcotráfico es la nueva transgresión y militarmente es el único que puede hacer un cambio radical, ¿no? Viene una moral de izquierda, joder, y dice, ay, pero es que ellos son realmente ay, pero esos son valores del capitalismo. O sea, la izquierda se pone a defender los valores de la derecha. Claro, entonces, bueno, Marx eso lo explicó muy bien. O sea,
¿Por qué, no? Los proletarios defienden valores que no les corresponden porque están confundidos, ¿no? Esa es como la respuesta que da Marx. Los confunden. Hay aparatos ideológicos del Estado, en términos de Althusser, que van confundiendo a los proletarios. Foucault va a decir, sí, eso lo comparto, pero el problema es que no se proletarice la gente. Ya proletarizada, desproletarizar también sería un proyecto, ¿no? Está bien, pero es cansadísimo, ¿no? Más bien es cuestionar los mecanismos de proletarización. Pero inclusive en el nacimiento de la biopolítica, Foucault plantea que el proletariado ha muerto. Claro. Y que lo que ha surgido con el neoliberalismo es el hombre de empresa. Inclusive una crítica que Foucault plantea dirigida a Marx, ligada al neoliberalismo, es que el neoliberalismo, a diferencia de Marx elabora todo un sistema dirigido a extraer el secreto a la mercancía y a la producción, es decir, está dentro. Pero el neoliberalismo se coloca afuera, y esta es la política de ultraderecha. El neoliberalismo se coloca afuera y examina el problema de Estado, investiga el problema a partir de las prácticas de gubernamentabilidad. Y eso es bien interesante, porque a fin de cuentas los únicos que podrían defender esta posición moral del hombre bueno, del proletariado que va a revolucionar el mundo, es alguien que está adentro y al que le es imposible pensar las relaciones de poder desde fuera. Por eso quizás se siga reafirmando a Jesús dentro de muchas de las prácticas socialistas, ¿no? Claro. Sea Mújica, sea Cristina Fernández. Claro. El Estado no es más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentabilidades públicas, y a fin de cuentas esta multiplicidad una vez más es captada por el neoliberalismo, y el socialismo o las izquierdas nada quieren saber de esta multiplicidad, porque como cargan con la misma cuestión que el liberalismo clásico, plantean una única forma de manejo, de estabilidad, de intercambio de valores. Sí, y bueno, volviendo ahí, justamente, Foucault entonces no apunta al proletariado, sino a lo que en términos marxistas llaman el lumpenproletariado, es decir, este nivel de plebe que platicamos, o sea, esta gente desviada socialmente que en realidad, ¿por qué? Porque proletario, o en estos términos empresario, sería ya estar estudiado, pagar impuestos, leer, publicar, ¿no? Subir fotos, todo esto, traer coche, bla, bla. El lumpenproletariado sería este nivel de desviación o de perversión o de transgresión que no alcanza, o sea, que no sabe leer, ¿no? Que ni siquiera, no sé, como que rechazó esos procesos de proletarizarlo, es decir, de defender valores que no le corresponden, y siempre estuvo más al margen, ¿no? La gente, no sé, los ambulantes que platicamos la vez pasada, estos momentos de espacios, ¿no? Como de espera del metro, como la gente vendiendo ahí piratería, ¿no? O sea, esa gente es la plebe de nuestros tiempos, es como el lumpen, pues. No tienen registro, ¿no? Quizás tengan su acta porque pues, sí es la ciudad y ya hay un nivel de registro muy cañón, pero no tienen RFC, ¿no? No tienen título, no votan, no saben cuándo hay las elecciones. O sea, traen como un nivel mucho más alejado de la civilización, que ahí platicamos también que eso es como una de la formación que Foucault retoma de Freud, que entre más civilizado estás más reprimido, ¿no? Entonces como que eso lo entiende muy bien, entonces va a defender a aquellos que no se civilizaron tanto, o sea, los que están más distanciados de la civilización, y entonces por eso va a decir que lo de él apuesta más a una resistencia política desde el lumpenproletariado, o sea, desde los que no están proletarizados, mientras el marxismo está en lo proletario, lo de Foucault se dirige al lumpen, pues, a la desviación radical, ¿no? Entonces, y justamente Foucault tampoco trabajará a ver, vamos a organizar las minorías desviadas y los indigentes, sino más bien, vamos a analizar el discurso de poder que los hace percibir como desviados peligrosos. Entonces es como su frente político, pues no es organizar masas o gente, pues eso ya no lo deja los que queramos hacerlo, pero él se dedica a un análisis de los límites teóricos, de las construcciones discursivas, de cómo se fueron creando estos campos de percepción para ver a esa gente, ¿no? Como subdesarrollada, porque justamente cada que yo veo un vago, digo, güey, biopolíticamente, este güey biológicamente es más fuerte,
porque no tiene techo, no tiene la comodidad de dormir en una casa diario. Se tiene que buscar la comida, no está en el refri, no tiene un salario mensual seguro. Finalmente, el salario mensual seguro o la comodidad de lo que comentaban, esa comodidad en realidad es bastante cara, porque justamente parece como que todo está muy cómodo, muy fácil, pero en realidad implica un nivel de represión y de disciplinamiento que tú no quieres forzado a diario. Ir a trabajar al lugar que no te gusta, soportar la cara del pendejo que aparte es tu jefe, ¿no? Decirle que sí, hablar de usted, y como, o ir con el profesor y decirle, sí, profesor, usted sabe un montón, ¿no? Como desfilando estúpidos en el escritorio, ¿no? Uno tras otro por tantos años de mi vida, ya estoy hasta la madre, ¿no? Como no paré de ver como, ¿no? A puro bufón subiendo esos escritorios, ¿no? Y aparte se eran mis maestros. Bueno, eso que es la comodidad, en realidad es carísimo, pues, o sea, antes de cómodo es cansadísimo, ¿no? O sea, como que dejemos de pensar esto, ¿no? O sea, como de, es que yo soy la minoría y entonces es cansadísimo ser la minoría. Es mucho más descargador, mucho más potencializador que estar de cómodo, o sea, porque la comodidad tiene un reverso biopolítico, que es en realidad mucho más costoso porque te están gestionando tu vida. O sea, tú no le estás viviendo, te le están gestionando. Entonces, siempre que uno siente, así, consejo de la doxa indexical, siempre que uno se siente en minoría y que esto y que el rechazo tal, pensar que esto vale muchísimo más la pena en tanto que tú estás forjando tu destino a que te gestionen tu vida, porque es la única que tienes y la única que va a haber. Entonces, bueno, pues como en estos términos, o sea, ¿por qué en vez, ¿no? O sea, ¿cómo son estos campos de percepción biopolíticos que vemos a la gente callejera como retrasada, subdesarrollada, peligrosa, cuando en realidad biológicamente podrían ser mucho más fuertes? Imaginen biológicamente, ¿no? Como el nivel de resistencia a las enfermedades de comer del basurero diario y que no se enferme. O sea, yo quiero ver a un banquero que desde el biopoder es como el más desarrollado, comerse algo del basurero le da chorro un año, o bueno, menos, ¿no? O sea, como los anticuerpos que tiene un güey, ¿no? De la calle son mucho más fuertes y aguantan mucho más frío. Entonces, pensando en términos como de la selva de concreto, o sea, ese güey es mucho más fuerte en esta selva que la gente que tiene esta comodidad biopolítica. Entonces, biológicamente, que esa es la contradicción principal que Foucault menciona, no tanto, pero justamente, o sea, que ahí donde la biopolítica te promete desarrollar tu vida, en realidad te está gestionando la muerte. O sea, eso es el truco, pues. O sea, no te está desarrollando nada, pues, nada más está regulando tu muerte, pues. Sí, o sea, te tiene dócil y más o menos estable, sano, para que puedas trabajar en cualquier momento, para estar disponible al ejército industrial de reserva, ¿no? Estar siempre ahí, que también es algo de Marx y Engels, ¿no? O sea, cómo el capitalismo necesita una población y necesita que esté sana. O sea, ¿de qué me sirve en la colonia, en la corona, ¿no? Tener a los indios ahí de borrar? O sea, hay que urbanizarlos, cabrón. O sea, hay que hacerlos productivos, porque yo no los voy a mantener, aparte son indios, cabrón, ¿no? O sea, como todavía fueran medio barbados, así, pero pues, güey, son pinches indios, a mí que, ¿no? Hay que proletarizarlos, hay que urbanizarlos para que entonces nos sirvan y que puedan sostener nuestro régimen, porque si no, ¿quién lo va a sostener? Yo, trabajar yo, no, o sea, yo administro el trabajo de estos güeyes, pero yo trabajar, o sea, pues, ¿cómo, no? Pues sí, pues yo, porque, o sea, yo soy la burguesía, ¿no? Yo soy el médico. Entonces, también dejar como de pensar en términos de que la burguesía son unos güeyes que están en una copa, ¿no? En un élite, en una copa ahí en la sociedad y entonces nos dominan. No, el problema que está diciendo Foucault es que el Estado somos nosotros autorregulándonos. O sea, no es Peña Nieto, nada más, pues. O sea, el problema es que hay un descentramiento del poder. Son los médicos, son los profesores, son los padres, son los hijos, son los amigos, ¿no? O sea, todos se vigilan, todos se autorregulan, todos tienen miedo a las grandes proezas, a jugarse la vida. O sea, eso es como, ay, no. Pues ahí están los casinos, güey, vete a jugar la vida, pues a ver si como una forma más tranquila, ¿no? Así, pero, ¿cómo te vas a arriesgar? Es que eso es muy arriesgado y así se te acaba, ¿no? Entonces, yo una vez, cuando hacía clínica, porque también tuvimos nuestro pasado en la clínica,
Sí, sí. Un paciente, ya estoy haciendo biopolítica yo ahorita, pero bueno, pero tiene que ver con con Foucault, pues, sí, no es presentar el caso para que los corrijamos, sino nada más es como un recuerdo ahí. Me contaba, ¿no? Oye, güey, estoy bien sacado de onda porque se murió mi papá. Y dije, madre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ya empezó a contarme. Y lo que me acuerdo muchísimo es que dijo, güey, cuando el viejo se estaba muriendo, empezó a ver cosas, alucinar, pasaje al otro mundo, no sé qué pasará ahí, pero yo he visto que mucha gente tiene visiones ya al final de la muerte. Entonces, bueno, al final de la vida más bien, y al inicio de la muerte. Entonces, bueno, justamente decía, ¿no? Que lo último del último que le dijo al hijo fue, hijo, ahorita me estoy dando cuenta de todas las cosas que quise hacer y nunca hice porque tenía miedo, ¿no? Las hubiera hecho así como, güey, tú las tienes que hacer. Como se sacó, dijo, madres, pero papá, tú nos diste trabajo, ¿no? Tú nos diste casa, sustento, tal. Sí, pero nunca hice lo que quise. Siempre dije, lo voy a hacer por mis hijos, pero yo nunca hice lo que quise. Y hasta ahorita estoy entendiendo, pero yo pensé que en algún punto iba a poder hacer las cosas que quería. O sea, como que me iba a jubilar, o una cosa así, ¿no? Es como esta promesa de te vas a comprar tu casa en Los Cabos, como los norteamericanos jugar golf, ¿no? Como 5 años o 3 años y ahí ya vas a estar perfecto. Y es como, güey, yo pensé que si trabajaba muchísimo, digo, es como, o sea, a tu papá le hubieras dado a leer Marx porque el trabajo no te hace millonario, eso es el valor, pero entonces, bueno, pero justamente ahí está internalizado, pues yo pensé que trabajando mucho iba algún día a ser jefe y nunca lo fui. Y neta ya me estoy muriendo, ¿no? Y estoy viendo todas las cosas que quise hacer, ¿no? Y nunca las pude hacer. Y no, ya, corte, corte se queda. Digo, y claro, entonces, esa cuestión, o sea, como que vivimos muy confiados en que después, y como justamente aquí también hay un pasaje genial que no había salido y que va a decir Foucault, el éxito biopolítico es la inmortalidad, el fantasma, porque obviamente, y pensemos hoy, y ahí lo pone Foucault todavía, claro, en el 80, ¿no? O sea, como diciendo, y las neurociencias, la genética, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿No? Clones, clonar. Digo, Foucault sus ideas todavía muy de, y tienen su IBM, ¿no? Casi le faltó poner Macintosh a Foucault, pero bueno, pues ya estaba como que en esto, pues, ¿no? Entonces, esta cosa, o sea, vamos a desarrollar una ciencia de la genética que nos permita inmortalizarnos. Esa es la promesa que te pone. O sea, es como que ustedes sigan dóciles, ¿no? Regúlense, cuídense, vigílense, denuncien, ¿no? Hablen y denuncien, ¿no? Si no denuncian, no podemos perseguirlos. Dicen, oye, entonces la gente, sí, güey, qué pendejo voy a hablar. Así, ¿no? Es como sin entender nada de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa es la promesa, o sea, que te vas a inmortalizar. O sea, que es como que, por eso, dice Foucault, es la única razón que encuentro por lo cual el proletario le sigue chambeando diario al patrón. Es por lo único, porque el güey tiene fe de que al día siguiente, o sea, de que no se va a morir y en algún punto el patrón lo va a voltear a ver. Y entonces, bueno, es como lo que también yo les decía, o les digo, no, pues eso ya no lo digo, pero sí lo decía en las clases como, güey, o sea, ustedes los quieren hacer técnicos de pruebas psicológicas, pero no es que los vean como el psicólogo, ustedes los patrones los detestan, los ven como mugrosos, sucios, como de cuarta, así. O sea, ¿por qué le hacen el juego si en realidad a ustedes no les interesa, no? O sea, los ven como pinches, sí, como pinches mugrosos, ¿no? Es como estos güeyes, puta, man, están jodidísimos y vienen aquí, es como, ya, sí, hazme no sé qué, y con la mínima sonrisa, el mínimo gesto, el proletario sonríe y cree que en algún día va a ser capital, ¿no? O sea, que va a ser capitalista, ¿no? Y entonces volvemos a la dialéctica de el amo y el esclavo. O sea, el problema del esclavo, que ya decía Hegel, es que sueña con algún día ser amo para luego tiranizar, que es un poco lo que sucede a la gente que se titula. Ay, güey, ya tengo mi título, ahora ahí les va, cabrón, voy a ser profesor de licenciatura y ahí les va, ¿no? Ahora sí, los voy a reprimir bien chido, los voy a traer en friega, ¿no? Como porque a mí me fue mal. Entonces, la duda pasa es, ¿qué vamos a hacer con ese poder? O sea, no es huir, no es no quererlo, ¿no? Es desarrollarlo y qué es lo que vamos a hacer con ese poder, pues, ¿no? Entonces, sí. A fin de cuentas, Foucault nos plantea que para que este análisis del poder pueda tener un alcance político,
no debería referirse ni a la génesis de las verdades o a la memoria de las fallas, de los errores de las instituciones. Foucault plantea que el problema tendría que ver más bien con dar cuenta de esos regímenes de veridicción que se instauran en determinado momento. De eso ya hablábamos un poco, pero creo que igual es importante traerlo acá, sobre todo que a fin de cuentas, si la apuesta era epistémica y necesariamente es política, iría dirigida no nada más a dar cuenta de una cierta génesis del malestar en la cultura o a una memoria de los errores catastróficos que nos tienen como nos tienen, no, tendría que ver más bien con estudiar detenidamente, pues sí, eso que de una u otra manera surge a partir de la imposibilidad de la escuela de Frankfurt y que tenía que ver con pensar, según Foucault, estos asuntos ligados a la veridicción. Dice Foucault que la crítica que se propone consiste entonces en determinar, en primer lugar, qué condiciones y qué efectos y con qué efectos se ejerce una veridicción, es decir, un tipo de formulación dependiente de ciertas reglas de verificación y falseamiento. Esto está ligado con la producción de una otra manera de la sociedad disciplinaria de la que hablábamos cuando trabajábamos Vigilar y Castigar. Se trataría entonces, de acuerdo al análisis que propone Foucault, de poner en la superficie, poner en relieve las condiciones que debieron cumplirse para poder pronunciar, ya sea sobre la locura, sobre, no sé, los vagabundos, sobre los niños de la calle, sobre quienes ustedes se imaginen al margen de lo establecido. ¿Qué condiciones debieron cumplirse para que los discursos que vayan dirigidos a esto sean verdaderos o falsos según las reglas correspondientes, sobre todo a la medicina, al derecho e inclusive a la psicología y al psicoanálisis, que serían más bien ahí como elementos de secretariado? Veamos entonces que no se trataría de criticar por criticar, sino poner el dedo ahí en la llaga donde hace crisis el poder, porque si de algo da cuenta precisamente, sobre todo el último texto que escribe Foucault en honor a Canguilhem, es precisamente la posibilidad de, en relación a pensar la cuestión del error, darle la vuelta a estas proposiciones de verdad definitiva que propone en todo caso un cierto régimen neoliberal. Foucault plantea que este análisis de la veridicción tendría una importancia política radical, porque determinaría con una cierta claridad cuál es el régimen de veridicción que se instaura, como les decía, en determinado momento. Pero justamente aquellos regímenes que podemos ubicar, como por ejemplo el que surge a partir del siglo XVIII con el panoptismo, o lo que trabajábamos en el nacimiento de la política, el neoliberalismo que surge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, los médicos del siglo XIX dijeron verdades que a nosotros nos siguen impactando, ¿no? A fin de cuentas, científicos o epistemólogos o filósofos que han hablado a lo largo de la historia establecieron ahí sistemas de verdad que a nosotros nos siguen poniendo a hablar. Quizá la ventaja acá sería que más que nosotros empezar a construir sistemas que pongan a hablar a la gente, así sea psicoanálisis o psicoterapia o psicocorporal o lo que se les venga en gana, más bien sería desarticular este régimen de verdad, no desde una genealogía ni desde una memoria, sino desde una potencialización que podríamos extraer desde ahí mismo, desde eso que se le escapa inclusive al mismo sistema económico de veridicción. Sí, ahí pienso como, por decir, en psicología, si está haciendo clínica o educativa o ya no sé, este campechaneo raro, pero total, pensemos en un niño que te mandan, ¿no? Sí, porque siempre los mandan, no van los niños por su propio pie, afortunadamente resisten y no van por su propio pie, los mandan, y entonces llega, ¿no? Antes de que tú como psicólogo, desde Foucault, asumas la postura de corregirlo, es analizar qué condiciones de verdad lo están haciendo caer en el error o en la falsedad, pues, o sea, qué condiciones hay para que ese niño sea percibido como patológico, pues. Y así la clínica Foucaultiana, si puede haber alguna posibilidad, pues, o sea, no es cómo lo voy a curar o cómo lo voy a corregir, sino qué condiciones hay que este güey se viva como patológico. O sea, vamos a desmontar las condiciones
que hacen que este sujeto se viva como un enfermo, como un retrasado, pues. O sea, no es desarrollar su retraso, no es quitarle el síntoma, no, o sea, vamos a ver las condiciones que están haciendo que este sujeto se ha puesto ahí en el lugar del error, pues, ¿no? Entonces, bien ahí Foucault va a decir que Canguilhem, lo que le heredó, es la idea de estudiar las ciencias desde los errores. Cómo los errores hicieron que las ciencias, claro, sí, que fueran teniendo un mejor control sobre la vida, porque Canguilhem ya tampoco sigue el discurso de las ciencias evolucionaron racionalmente gracias al error. No, más bien fueron controlando más la vida. O sea, que eso está genial. Claro, o sea, que Canguilhem ya no se compra la idea del desarrollo de las ciencias como el progreso, sino como que es un refinamiento cada vez mejor, una cuadrícula mejor hecha sobre la vida. Eso es Canguilhem. Y justamente dice, y es por el error, es por la anomia social, es por la patología. O sea, sin patología no puede haber normalidad, sin puntos medios no hay unidad, ¿sí? O sea, el número entero no podría ser pensado si no hay cosas que se escapen o decimales, por así ponerlo, pues, ¿no? Entonces, justamente, pues sí, ahí Foucault está diciendo que no se trataría entonces de regresar, de reinsertar socialmente. Ese discurso también es, pues, no tiene fondo, en tanto que la reinserción social nada más es una gestión de la vida, es una gestión de la desviación, es administrar la desviación. O sea, es como, no te vamos a reinsertar, porque aparte estás en la cárcel, ya te 6 tatuajes más, carnal, y aparte pues ya sabes matar ahora con cuchillo, entonces pues, ya sabes robar coches. Te vamos a reclutar para que... Claro, pues si bien te va, pues puedes dar un seminario en la doxa, ¿no? Pero, o sea, pues no creo que puedas como reinsertarte laboralmente como tal, ¿no? Podrás ir a dar una plática ahí con la doxa, eso sí está padre, pero reinsertarte no, o sea, justamente no te queremos reinsertar, te queremos regular, te queremos tener ahí, o sea, pues, o sea, eres ese material que necesitamos, eres un dato, tu cuerpo es un dato que nos legitima, ¿ven? Si no estuviéramos, ese güey andaría suelto, ¿no? Y estaría matándolos, no tal. Entonces, hay que tener ese discurso para tener esa gestión. O sea, necesitamos desviados. Llámenlos comunistas, terroristas, anarquistas, SHeros, indígenas. O sea, siempre tienen que haber, y la teoría de la nación más básica, si ustedes la revisan, desde la nación, desde los primeros textos que hay, siempre se habla de un peligro externo, de un enemigo externo, ¿no? Foucault va a decir que de la teoría de la nación clásica a la biopolítica o a la bionación, la diferencia es que se internaliza el peligro. O sea, ya no está fuera de la nación, sino está dentro. O sea, está todo el tiempo. Entonces, ese giro, como que ese plus de peligro, ¿no? O sea, que ya no está fuera de nosotros, ¿no? Porque nosotros sí somos piratas, ¿no? Y nosotros no hay pedo. Pero los del barco de allá, eso sí, güey, no, o sea, ese todavía está más nacional, o sea, como que más solidario, pero el problema es que no, desde dentro. ¿Quién de nosotros está? ¿Quién no? A ver, tú cómo eres, tú cómo eres, tú cómo... Singularicemos el caso, ¿no? Vamos a ver las diferencias, vamos a ver los peligros que cada quien tiene. Entonces, como por ahí pasaría esta cuestión, ¿no? O sea, que justamente se va internalizando este peligro, ¿no? Y de tal suerte, pues bueno, que resulta, ¿no? Que todos estamos susceptibles del error. Si bien ya les decíamos que Foucault dice que ser libre es una práctica, también estar en el error, pues, si te descuidas siempre puedes estar ahí, ¿no? Es más, por naturaleza todos estamos ahí, porque todos somos anormales raros, pero nada más que nos gestionamos, nos gestionaron, entonces nos disfrazamos y nos queremos hacer como de, ¿no? Como que camino derechito, como que no digo tanta sandez, como que ya medio me estudié, ¿no? Como que hago cosas más o menos normales, pero en realidad todos somos error en tanto que somos naturalmente diferentes, ¿no? O sea, todos tenemos una legítima rareza ahí escondida, que antes que quererla terminar de quitar, extraer, corregir, desde Foucault y su política de la perversión, se trataría de desarrollarla, abrirla, disputarla, ponerla ahí, ¿no? Que justamente no se trata de vivir más años, sino de vivir ese tiempo a tu manera. O sea, no pasa por vivir 90 años. Eso biopolíticamente sí es de un sujeto sano, pero en realidad 90 y autogestionado por ti, ¿no? Autorregulado, como dirían los cayetanos, pues más vale ser Foucault y morirte de sida, ¿no? O sea, eso vale más la pena. Y también cuando le critican ya posteriormente,
lo de Foucault no vale porque se mató de SIDA, ¿no? Es como ya entonces todo ya no existe. Es que ve qué contradicción. De entrada, pues todos tenemos contradicción, pero justamente es lo más congruente que hay. O sea, yo como que antes de pensar que fue contradictorio que se muriera de SIDA, es como justamente, pues queda con tal, ¿no? O sea, muere joven, muere por desviado, muere en la perversión, y justamente muere denunciando este nuevo castigo a la sexualidad. El SIDA, ¿no? Que dicen que alguien se violó un mono, una historia así súper médica. Es que los médicos son geniales, nos sacan como historias ahí mítico-cristianas como muy raras para explicar sus trastornos, cosas como ignorantísimas. Bueno, el SIDA es una patología creada químicamente, laboratorios, así, biopolítica al máximo, pues. ¿Y para qué fue creada? Para administrar la sexualidad. Claro, o sea, es como los condones y la industria esto y las tiendas que hay ahora de sex shop, ¿no? Es como, ay, güey, somos bien libres, ¿no? De usar el condón del color que queramos, ¿no? Pero somos súper libres, güey, ¿no? O sea, de usar la pastilla o el parche que somos súper libres, ¿no? Porque, ¿no? Y justamente ahí, ¿no? O sea, queda como esta cuestión. Si hay una congruencia en Foucault es que se muere joven y de SIDA, ¿no? O sea, antes de que sea su máxima contradicción, ¿no? Entonces, consejos. Pues sí, se trataría, a fin de cuentas, ligado a lo que comenta Javier y ligado al asunto de la veridicción, que la veridicción permitiría analizar los regímenes de verdad, cuestionándolos más que aceptándolos tal y como fueron promulgados. De una u otra manera sería en este punto donde este análisis podría, digamos, ligarse al análisis histórico con un cierto peso político. Porque lo que políticamente tendría importancia no es la historia de lo verdadero, tampoco sería la historia de lo falso, sería más bien la historia de la veridicción, porque hay una conexión de un régimen de verdad con la práctica gubernamental, y es de lo que en ocasiones nada se quiere saber precisamente, de que hay una conexión entre regímenes de verdad con la práctica gubernamental, inclusive con el gobierno del propio cuerpo. Cuando dicen gobiérnate a ti mismo, ya tiene que ver con todo un precedente de un establecimiento y un dictamen, pues sí, de una cierta verdad. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario igual para seguir con lo que teníamos hace un momento. Comentarios. No sé, Javier, otra vez. Pues bueno, de lo que hablaban del poder, bueno, esencialmente yo como antiautoritario y libertario pues no lo veo necesario, ¿no? De hecho, creo que es una de las cosas que nos tiene como nos tiene, pero como ustedes lo han estado trabajando, me parece más que hablan a ese desarrollo, bueno, de hecho lo dijeron, ¿no? Al desarrollo de toda nuestra potencialidad, que pues, ese es un principio anarquista. Yo lo veo más desde ahí, ¿no? No tal como el poder como se maneja globalmente, ¿no? Sino más bien desde ese desarrollo de toda nuestra potencialidad. Entonces, bueno, nada más hacer esa anotación, ¿no? Que sea más que el poder así como el constructo que se tiene social, pero que es el poder y la todo eso, que es ese desarrollo de nuestro potencial, ¿no? Hacer más ese énfasis. ¿Qué les digo? Pues lo mencionaba. Sí, y que es curioso porque desarrollar tu rareza, desarrollar tu locura, en realidad sería como antidesarrollarte en términos del desarrollo biológico que nos presentan. O sea, es como curioso, o sea, porque ahí en donde te están diciendo que no te estás desarrollando biopolíticamente, entonces sería casi plantear como un antidesarrollo de tu rareza, porque ahí donde desobedeces ese discurso del desarrollo, implícitamente o de reverso vas desarrollando tu rareza, pues, ¿no? Entonces, sí, quizás hasta cuidar, sí, o sea, si bien el concepto de poder es muy polémico y casi siempre, y más como las tendencias libertarias o críticas o de izquierdas, tienden a ver, no, pues el poder es pésimo y está muy mal, y es que pero hay una connotación como burocrática del poder o como moderna, pues, ¿no? Lo que está haciendo Foucault es como resignificarlo, ¿no? O sea, sí, dar cuenta de todo eso y cómo funciona desde niveles mucho más sofisticados, médicos, jurídicos, científicos, complejos, pero también no huyendo de él. O sea, esa es como su virtud, o como que uno de sus giros como más finos, ¿no? O sea, que no rechaza el poder o que no lo demerita, sino casi, o sea, es que esto
Foucault es como una teoría de la perversión impresionante, porque yo estaba fascinado de, güey, cómo los médicos ahí, ¿no? Cómo refinan, no mames, que están bien, ¿no? Y luego cómo los... Entonces va como viendo estos mecanismos finísimos de cómo los jurídicos van, pero como gozando, o sea, de viendo, puta, es que el poder, y tiene una fascinación por el poder impresionante, pues, ¿no? Pero sí, y justo el texto de hoy es poner al poder en términos de una bestia magnífica, ¿no? Que es cuando plantea que el poder es aquello que te puede volver bello, ¿no? O sea, que un güey, ¿no? O sea, que siempre ha sido rechazado, bateado, discriminado, tal, lo único que lo puede salvar, ¿sí? No es el psicoanálisis. Sí, claro, bueno, el psicoanálisis en términos Foucaultianos puede ser. No, es el poder, ¿no? No es la lana, no es la cirugía, ¿no? Porque ya estoy horrible hablando de cirugía. Pues, güey, traes los previos acá, ¿no? O sea, si quieres trabajar los previos, pues un piagetano te puede ayudar, pero justamente es lo mismo, o sea, pasa por desarrollar tu poder, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que puedes cambiar tu vida, pues, ¿no? O sea, como que entonces, esto cómo lo presenta como en términos de, el poder es aquello que te puede volver bello, o sea, el poder, no la cirugía, no el ADN, no las clases de Piaget, no, o sea, el poder, ¿no? Entonces, digo, si no piensen a, no sé, cosas así como un sujeto del cártel, un sicario, ¿no? Que lo ves y puta, así de pronto, puta, ese güey está horrible. Pero ya que lo empiezas a conocer, o cuando los que hemos estado en la cárcel, yo estuve como psicólogo, colegas, no estuve. Todavía no llego ahí por la transgresión. Ojalá ahí no llegue, pero bueno, si no, pues no pasa nada. Justamente cuando uno está en la cárcel, empieza a platicar con los presos, ¿no? Y entonces primero dices, hasta un poco de miedo, más bien como de rechazo, ¿no? O sea, como que, pero son tus prejuicios. Pero ya que lo empiezas a escuchar, traen un nivel de perversión que te seducen impresionante. ¿Por qué? Porque traen el poder a flor de piel. Entonces ya de pronto terminaba como la chamba y nos juntaban los psicólogos, bueno, llegaba la policía y decía, órale, ya otra vez, sálganse. Y los psicólogos ya supervisando como la sesión, todos, ¿no? Que de pronto, güey, es que me enamoré de la presa, o las chavas, no, es que me enamoré del güey, ¿no? Y era como, güey, platicaste así de, bitch, please, ¿no? Entonces, bueno, es como, sí, tuviste media hora, ¿no? Y, pues, y es justo, o sea, traen tan desarrollada la perversión, ¿no? Y es esto, o sea, el poder te puede volver bello, pues, ¿no? Entonces, justamente sí, ahí hay un giro muy fino en donde Foucault está diciendo es que no se trata de deshacernos del poder, se trata de apropiárnoslo, pues, ¿no? El problema es que está distribuido y controlado por cosas que ni nos damos cuenta y por otros güeyes que nos son bien ajenos y bien extraños y sus valores no los ponen, ¿no? O sea, ese es el problema, no el poder como tal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ese punto sí como dejarlo como en énfasis, ¿no? También quizá no hemos hablado mucho de pues, algo que viene acá del interés de Foucault de estudiar la locura. Y ahí Foucault, hablando de sí, que casi nunca hablaba de él. Claro. Sí, habla precisamente cuando estuvo haciendo 5 años el servicio en un psiquiátrico. Claro. Y es en ese momento cuando conoce a Cuenta uno de un caso genial. Sí, claro. sí, pues, se hace amigo de uno de sus pacientes entre comillas, ¿no? Porque Foucault, sí, lo psicólogo, ahí en un claro. hospital psiquiátrico radicalmente médico, francés. Sí, nada más iba ahí como a hacer su práctica, ¿no? Tenía Psicólogo, palanca, su como... papá era médico. Claro. Pero acá lo que rescata a Foucault es precisamente cómo los médicos veían a este tipo desviado, loco, que alucinaba, que deliraba. A él lo llevan ahí precisamente por incontrolable, por incontenible. Y entonces uno de los psiquiatras de ahí tiene la idea genial de hacerle una lobotomía. Foucault plantea el antes y el después de la lobotomía. Y esa fue una cuestión impactante, de tener a un tipo ahí brillante, loco, pero brillante, ingobernable, pero brillante. Después lo que estaba ahí era nadie, era un pedazo de carne ahí vegetal, ¿no? Que es vegetal. El asunto es que si no atraviesa esta cuestión del poder por una experiencia propia ligada al poder, es imposible pensar o poner en práctica, al menos en práctica de la lectura de lo que nos plantea Foucault. Creo que si a uno lo impacta
la lectura de Foucault una y otra vez es por la misma experiencia que uno ha tenido con el poder. Y si ese caso de Foucault hace eco cuando uno lo está leyendo, es porque quizá en determinado momento uno tuvo que atravesar por esa dimensión de la locura, quizá no de la lobotomía, pero sí de otro tipo de lobotomía un poco más exquisita como es la farmacología, para poder, o las escuelas, para poder dar cuenta de lo terrible que se puede tornar precisamente estos regímenes de verdad y estas articulaciones de un poder que, pues sí, usando un concepto lacaniano, un poder que goza de administrar, y que goza de administrar ya ni siquiera a José, a Juan, a Pedro, goza de administrar verdades ligadas a cosas. En lugar de las palabras y las cosas podríamos escribir, pues sí, las verdades sin cosas, porque nosotros estamos articulados ya desde esta lógica pues muy bien aprendida de que pues el loco está loco, el adicto es adicto, la puta es puta, y entonces ya no hay un análisis histórico que nos pueda dar cuenta de una cierta experiencia ligada al campo del poder. Creo que, como comenta Javier, la escuela es un elemento, pero yo diría elementos más radicales. Estar en una cárcel o en un psiquiátrico de paseo es muy lindo, está uno como de día de campo, pero pasar 3 días, una semana, un mes en la cárcel o en el psiquiátrico, esa es una experiencia radical frente al poder, y precisamente creo que es esa experiencia la que no tendríamos que dejar de paso, porque a fin de cuentas la anulación de la experiencia, la memoria y la historia es lo que obturaría cualquier posibilidad de análisis de los sistemas de veredicción. La lección que uno se puede llevar nada más después de leer esas quizás 5 o 6 páginas en donde Foucault habla de este tipo, es que precisamente a lo que tendríamos que apelar no sería una normativización y una despotencialización de, pues sí, del sujeto, del individuo, de la categoría epistemológica que ustedes quieran ocupar. La cuestión sería problematizar la vida hasta sus últimas consecuencias, y problematizar la vida hasta sus últimas consecuencias no es sin la dimensión de poder atravesada por toda esta cuestión epistémica en la que evidentemente está Kant, pero también está Gastón Bachelard, está Coiré, y la apuesta más que cerrarse creo que se abre. Es un texto bestial que uno no podría resumir en 3 horas de chingadazos. Entonces la cuestión quizá que uno se puede llevar acá es que este mismo seminario inclusive tiene que ver con una cierta experiencia ligada a la cuestión del poder, porque el poder no es esa alma bella que va a resucitar a Jesús de nuevo. Quizá el poder tenga que ver radicalmente con la puesta en cuestión de esos mismos regímenes de verdad que pretenden articularte como viviendo de una manera y no de otra. Todo lo que Deleuze y Guattari trabajan en relación a este sistema que produce máquinas decentes, que produce a fin de cuentas máquinas de hablar, máquinas de cagar, máquinas de comer, máquinas de ir a la escuela, máquinas de subirse al metro, qué sé yo. Habría que descolocarse de ahí para poder estar atravesado por esta dimensión de poder que te pone a tambalear, pero a fin de cuentas ese tambaleo tiene que ver con ese sujeto del que nos habla Foucault, que estaba atravesado por el delirio, y una cierta lobotomía lo convierte en un vegetal. Ese impacto es el que hace que Foucault escriba Historia de la locura en la época clásica. Ese texto lo empieza en el 55, lo acaba en el 61. Entonces, si uno no se atraviesa así de esa manera tan radical por la experiencia del poder, creo que sería muy difícil poder acercarse a, no sé, al menos a leer a Foucault, soportar 500 páginas, 600 páginas, la textura de... Sí, pues bueno, ahí retomar lo que habíamos hablado sobre las 2 grandes empresas filosóficas que Foucault detecta, la idea de la racionalidad alemana y la idea de la historia de las ciencias en Francia, ¿no? Como la ilustración interpretada de 2 grandes formas, ¿no? Los luteranos y los cartesianos. Claro, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la parte de la racionalidad, que es lo que creo que nos, bueno, falta siempre, ya
lacanianos nos enseñaron que siempre falta todo. Entonces, bueno, justamente la racionalidad que está entendiendo Foucault es como curioso, porque sí, o sea, sí hace una apelación a como lo racional entendido en su sentido trascendental, pero lo cierra con Max Weber. Ya habíamos hablado de Durkheim, ¿no? Un poco la sociología hoy en esta sesión. Y Max Weber, ¿no? Lo que le va a reconocer Foucault y le va a aprender es que Max Weber es el primer alemán que estudia la racionalidad, no en un sentido trascendental, sino en un sentido histórico. Quizás Marx ya había hecho estas cosas y Weber justamente dirá de Marx que no lo está contradiciendo también, sino que está mejorando, está ampliando sus explicaciones. Entonces, el punto ahí es que Weber nos está diciendo las condiciones históricas que se necesitan para hacer que algo sea racional. Es decir, Weber diría que es racional o que fue racional en el tiempo de los aztecas el sacar sangre o quitar corazones o hacer sacrificios. Era racional porque había las condiciones históricas que hacían que eso fuera no solo lo racional, sino lo suprarracional. Pues entonces Weber tendrá esa virtud que Foucault le va a rescatar, de ya no preguntarse por la racionalidad en un sentido trascendental, como los test, o los psicólogos, o la pedagogía, o las escuelas creen. O sea, que hay como una forma de razonar las cosas, o sea, que hay como un supranivel de lo que es racional como lo veridiccional, o sea, como lo que es verdadero. Y justamente Foucault, con esta noción de veridicción, está diciendo, no, o sea, Weber ya nos hizo comprender que no funciona así, sino que hay condiciones que hacen que algo sea racional. Por decir, que un güey, ¿no?, venda su herencia, sus muchos únicos terrenos que tenía su familia y el ganado, la chingada, para irse a ver un mundial de fútbol, suena racional en términos de, o sea, dentro de un contexto, pues, o sea, no mames, claro, fue a ver a la selección mexicana que no pasa del tercer partido, ¿no? Es como, güey, qué chingón, o sea, ese güey se la sabe, ¿no? Es como un genio, ¿no? Es como que invierte bien, es como tal. Claro, o un güey, ¿no? Qué sé yo, que despide a su trabajador sin decirle ni gracias ni nada y cree que eso, o sea, ya no es la duda de, ay, no, eso no es racional, o sea, sino qué condiciones están haciendo que eso suene racional, pues, o sea, ya no creer que hay una trascendentalidad o algo en sí racional, pues, ¿no? O sea, sino analizar las condiciones. Weber lo que nos ofrece es entender cómo el protestantismo fue dando ese soporte valorativo al capitalismo. O sea, Weber desmiente genialmente la idea de que la ciencia y la religión o el capitalismo y el cristianismo son contrarios, sino justamente está diciendo, no, más bien los valores religiosos fueron mutándose a la par del proceso económico, de tal suerte de que el capitalismo tuvo un soporte valorativo en el protestantismo. O sea, justamente se fueron juntando para hacer una racionalidad económica, pues, ¿sí? O sea, no es como que el capitalismo se impuso o peleó, no, más bien armonizó sus prácticas, ¿no? Y la religión le sirvió de soporte. Entonces, Weber nos está explicando cómo la razón es histórica y cómo en realidad entonces, por eso es que tenemos que pensar en términos de veridicción, o sea, de cómo se construye la verdad. Entonces, bueno, ese es un trabajo súper abierto, ¿no? Está ahí como latente, ¿no? Y que es como lo que Foucault nos deja ahí sobre el tintero, pues, o sea, antes, ¿no?, de responder a la pregunta ¿qué trastorno tiene? Es decir, ¿qué condiciones hay para que este güey se pregunte por un trastorno? O sea, es como justo no ceder a la inmediatez de este poder barato que nos da una carrera, o que es barato en tanto lo usamos como hacerle el trabajo al dispositivo, o sea, gestionarle la chamba.